El Atlas Fútbol Club es un equipo de fútbol de la Primera División de México, originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Fundado el 15 de agosto de 1916, el equipo recibe su nombre en honor al titán de la mitología griega Atlas, ya que según comentó uno de los fundadores, Juan José Lico Cortina, nos sentíamos el sostén del mundo. Los colores que lo identifican son el negro y el rojo, por San Lorenzo Mártir, patrono del Colegio Amplefort, sitio donde estudiaron algunos de sus fundadores. El negro simboliza al mártir y el rojo, la sangre derramada por él. Con base en estos colores, fue diseñada la casaca deportiva y el escudo. La famosa A del escudo del Atlas fue diseñada por el pintor y dibujante de origen austríaco, Carlos Estal, quien sugirió como blasón la A blanca sobre un fondo rojinegro. Disputa el clásico tapatío ante el Guadalajara, con quien mantiene una rivalidad histórica desde sus inicios del fútbol en aquella ciudad. Cuenta en sus vitrinas con 12 títulos nacionales, así como 5 regionales de la desaparecida Liga de Occidente. Historia. Inicios. En los albores del siglo pasado, varios jóvenes jaliscienses asistían a diversos colegios de Inglaterra donde tuvieron oportunidad de jugar fútbol. Al regresar a Guadalajara decidieron formar un equipo, por lo que el 15 de agosto de 1916, estando reunidos en el Café Rimans, acordaron la fundación del Club Atlas, quedando encabezada la primera directiva por Luis Aguilar y encargándose de la dirección técnica Pedro Fernández del Valle. El grupo de jóvenes, entre los que figuraban Gabriel Romo, Luis Aguilar, Raúl Romo, Federico Collignon, se reunían a conversar sobre la decadencia del fútbol tapatío de la época, en la que no existía una liga oficial y mucho menos algún equipo organizado, ya que anteriormente existían equipos amateurs como el Excelsior, el 1910, el Guadalajara, el Liceo, el Atlético Occidental, el Colón y el Morelos. En el punto álgido de la conversación sobre fútbol, se pensó factible organizar un equipo entre los entusiastas y un grupo de colegas recién llegados de Europa, como los hermanos Fernández del Valle, popularmente conocidos como los Pericos, los hermanos, provenientes del Colegio Amplefort. Muchos de los jóvenes y colegas que habían estudiado en Europa, a su regreso a México, decidieron crear un equipo del deporte que tanto habían practicado durante sus años de estudios en Inglaterra. El Atlas participó en el primer campeonato organizado en Guadalajara en 1916-17 junto con el Colón, el Guadalajara y el Estándar. En 1919 fue el primer equipo tapatío en jugar en la Ciudad de México, al sostener una serie contra el España. Su ingreso a la Liga Mayor ocurrió el domingo 17 de octubre de 1943 cuando obtuvo un 2-4 contra el Asturias, aunque en esa misma temporada sufre la peor goleada de su historia al caer 2-9 frente a la Asociación Deportiva Orizabeña. Bajo el mando del técnico argentino Eduardo Chevaldatti, el Atlas ganó en 1945-46 y 1949-50 la Copa México y el campeón de campeones, en este último derrotó en las 2 finales al Veracruz. Época dorada, 9 campeonatos. Atlas fue el primer equipo tapatío en ganar la Copa México en 1945-46. Este título fue conseguido bajo la mano del argentino Eduardo Chevaldatti. Atlas comenzó su andar en esta copa enfrentando el 23 de junio de 1946 al Monterrey en los octavos de final. Atlas derrotó por el marcador de 6-1. Por parte de los rojinegros marcaron Pyrox, Solano, Carniglia y Baldatti. En cuartos de final Atlas se midió al Tampico al cual derrotó contundentemente 6-3, los goles de la academia llegaron por la vía de Pyrox, Carniglia y Flores. El equipo se encontraba en un gran momento cuando enfrentó al América el 6 de julio de 1946, el resultado del partido fue claro 3-0 para los de la Perla Tapatía, Carniglia, Baldatti y Solano fueron los autores de los goles. Atlas se enfrentaba en la final al Atlante que había terminado subcampeón de la liga. El partido arrancó y Atlante se fue al frente en el marcador apenas en el minuto 6 con el tanto de Mateo Nicolau. Los rojinegros respondieron 10 minutos después por la vía de Norberto Pyrox al 16.
Al minuto 32 Atlas aprovechó una ocasión de gol y se fue al frente 2-1 con otro gol de Pyrox. Atlas se fue con el triunfo al descanso, sin embargo, dicha ventaja duró poco y nuevamente Mateo Nicolau al minuto 57 marcó el 2-2 provisional. Atlante marcó el 3-2 a 16 minutos del final con el tanto de Martín Bantolra. Atlas parecía resignado a la derrota pero el árbitro marcó una falta dentro del área capitalina y Pyrox se cubrió de gloria y marcó su tercer tanto del partido a falta 2 minutos para terminar el tiempo reglamentario. Atlas había logrado empatar 3-3 e ir a tiempo extra. El Parque Asturias era la locura y con el empuje de su gente Atlante logró marcar el 4-3 apenas a los 4 minutos de haberse iniciado la prórroga. Atlas insistió y fue al minuto 101 cuando Antonio Flores le dio el empate a la Academia 4-4. El tico Rodrigo Solano se impuso al cuadro azulgrana al minuto 112 y sentenció la final. Atlas había logrado la hazaña, Atlas era primer campeón tapatío de Copa. La oncena atlista histórica fue Ángel Ranchero Torres, Juan Chapetes Gómez, Felipe Ceter, Jesús Pelón Silva, Jesús Chita Ouldarit, Eduardo Baldatti, Luis Carniglia, Norberto Pyrox, Antonio Niño Flores, Rodrigo Solano y Fidencio Toronjo Casillas. Atlas fue el primer equipo tapatío en ganar la Copa Campeón de Campeones en 1946. Este título fue conseguido también bajo la mano del argentino Eduardo Antonio Che Baldatti. La final se disputó el 21 de julio de 1946 entre los Tiburones Rojos de Veracruz y los Rojinegros del Atlas en el Parque Asturias de la Ciudad de México. Los del Puerto se fueron al frente y el histórico futbolista Luis el Pirata Fuente abrió el marcador al minuto 24 y 12 minutos después Julián Durán puso el 2-0 para los del Puerto, pero los rojinegros reaccionaron y al 43 Norberto Pyrox de penal descontó para los de Guadalajara. Al minuto 56 los rojinegros consiguieron empatar el partido gracias a una anotación de Antonio Flores. Cuando parecía que el partido se iría a tiempos extras Luis Carniglia anotó el tercero gol para el cuadro atlista a 3 minutos del final y con esto Atlas conseguía la hazaña de derrotar al campeón de liga y con esto ser el primer club de Jalisco en ganar el campeón de campeones una semana después de haber conseguido ganar la Copa México. El Atlas de Baldatti tuvo un rendimiento regular en el torneo de liga al terminar en sexto lugar con 26 puntos, fue el club de Jalisco mejor posicionado y terminaron como una de las mejores defensivas del torneo. Atlas esa misma temporada consiguió su segundo título de Copa, derrotaron en la primera ronda al Club Deportivo Oro por 1-3 con goles de Juan José Novo y Rodrigo Noriega. En la siguiente ronda Atlas se enfrentó a Real Club España. En un partido de volteretas el Club España se fue al frente en el marcador con una anotación de Carlos Septién apenas al minuto 5, el cuadro atlista reaccionó y al minuto 28 José Mercado empató el partido. 5 minutos después los rojinegros le dieron la vuelta al partido gracias a una anotación de Juan José Novo y al final del primer tiempo el cuadro capitalino emparejó el marcador gracias a un gol de Guillermo García. Iniciando el segundo tiempo el cuadro de la capital remontó el partido con un gol de Raúl Cárdenas. A 18 minutos del final José Mercado anotó su segundo gol del partido y puso el marcador 3-3 y con esto salvó a los rojinegros y envió el partido a tiempos extras. Ya en la prórroga el cuadro atlista fue al frente y al minuto 98 la leyenda rojinegra Edwin Cubero anotó el 4-3 definitivo para los rojinegros y con esto les dio el pase a semifinales. En semifinales a Atlas le tocó enfrentarse con Tampico. Los de Tamaulipas se fueron al frente con una anotación de Felipe Altuve. Al comenzar el segundo tiempo Edwin Cubero empató el encuentro, el partido terminó igualado y tuvo que jugarse un partido de desempate en el cual Atlas se impuso 3-1 con goles de Juan José Novo y Edmundo Manzotti, y avanzó a la final. El 6 de agosto de 1950 Atlas se enfrentó a Veracruz, que venía de ganar la liga. En el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, Atlas se fue al frente con 2 goles de José Mercado y un minuto después de haber anotado el segundo gol Veracruz descontó con un gol de Julio Ailón. Finalmente Edmundo Manzotti a inicios del segundo tiempo puso el 3-1 definitivo y los rojinegros del Atlas consiguieron su segundo título de Copa y el derecho de disputar una vez más el campeón de campeones. 6 días después de haber conseguido su segundo título de Copa,
Atlas se medía de nueva cuenta ante los Tiburones Rojos de Veracruz, pero en esta ocasión disputándose el campeón de campeones y de nueva cuenta en el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes. El cuadro tapatío abrió el marcador con un gol de Juan José Novo al minuto 30, los de Veracruz reaccionaron y al minuto 40 empataron el partido gracias a una anotación de Julio Ailón. El partido concluyó igualado 1-1 y se tuvo que jugar la prórroga. Ya en tiempos extras Atlas empezó a dominar el encuentro y el gran ídolo Edwin Cubero anotó al minuto 94 y al minuto 100, con esas dos anotaciones del costarricense Atlas consiguió derrotar 3-1 a los Tiburones y ganaron por segunda vez el campeón de campeones. El Atlas de Baldatti ratificó en la liga lo que había mostrado en la Copa, era el mejor equipo mexicano del momento. A excepción del cambio de portero, con la llegada de Raúl Córdoba para suplir a Luis Heredia, prácticamente fue el mismo plantel que había conquistado la Copa México de 1950. La temporada 1950 a 1951 fue la mejor en la historia de Atlas. Atlas inició la temporada empatando 1-1 contra Puebla Fútbol Club con gol de Edwin Cubero en la ciudad de Puebla. Atlas fue cosechando triunfos a lo largo de la temporada incluyendo un 4-0 contra su odiado rival Club Guadalajara el 26 de noviembre de 1950 con 3 goles de José Mercado y uno de Adalberto López, siendo esta una de las mayores goleadas de Atlas sobre su rival el Guadalajara. La coronación del equipo del Paradero se oficializó el 22 de abril de 1951 cuando en el partido de la última jornada contra Guadalajara, una mano de Rafle Orozco permitió al costarricense Edwin Cubero marcar de penal el gol de la victoria 1-0 en el Parque Oblatos. Ese resultado se combinó con una dolorosa derrota del León en Veracruz. Atlas ganó el título a una fecha del final de temporada, la cual cerró con 12 victorias, 6 empates y solo 4 derrotas, para un total de 30 puntos, 44 goles a favor, 23 en contra y siendo la mejor defensiva de la temporada. Fue el primer título de liga que obtuvo el Atlas en la primera división. Después de haber ganado su primera liga, Atlas se enfrentaba al Atlante en el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México el 3 de junio de 1951. Atlas derrotó al Atlante con un gol de Edmundo Manzotti al minuto 40 y con esto consiguió su tercer título de campeón de campeones. Atlas cerró la temporada 1950-51 ganando el título de liga y el campeón de campeones. En la temporada 1961-62 Atlas finalizó en la posición 11 en el torneo de liga. A pesar de tener una temporada irregular y estar peleando el descenso, Atlas logró llegar a la final del torneo de Copa de la mano del técnico brasileño José Carlos Bauer. La final la disputó ante el Tampico en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. La final terminó empatada 3-3 y se tuvo que jugar un partido de desempate. El partido de desempate disputado en el mismo estadio lo ganó Atlas 1-0 y con esto ganó su tercer título de Copa. Una semana después de haber ganado el torneo de Copa, Atlas disputó el título campeón de campeones ante su acérrimo rival el Guadalajara. Era la primera vez que dos clubes de Jalisco ganaban la Liga y la Copa en una misma temporada. La final se disputó en el Estadio Olímpico Universitario. El partido lo ganó Atlas con marcador de 2-0 y con esto Atlas volvía a quedar campeón derrotando su odiado rival. Atlas en el torneo de Copa fue integrado en el grupo 3 con Rayados de Monterrey, Necaxa y Club León. Atlas quedó líder de grupo empatando con 11 unidades con Rayados. Atlas en calidad de local derrotó a sus 3 rivales por marcador de 2-1 y de visita empatando 2 encuentros, perdiendo solamente ante los Rayados por 1-0. José Delgado y Fernando Padilla fueron los máximos anotadores en la fase de grupos. Atlas y Rayados tenían que disputar un partido de desempate en campo neutral para determinar quién avanzaría a semifinales. Atlas consiguió golear a los Rayados por marcador de 4-1 con goles de Jesús González e Ignacio Buenrostro y amarrar su pase a semifinales. En semifinales Atlas se midió ante el Deportivo Toluca. La ida disputada en Toluca se disputó el 7 de mayo de 1968, en la que Atlas salió victorioso por marcador de 1-2 con goles de José Delgado y José Rodríguez. La vuelta en el Estadio Jalisco terminó con un empate 1-1 en donde de nueva cuenta José Delgado sería el autor del gol de los rojinegros.
Atlas conseguía avanzar a la final con global de 3-2. La final se disputó el 18 de mayo de 1968 en el Estadio Azteca, contra los Tiburones Rojos de Veracruz. Los Tiburones abrieron el marcador con gol de Mariano Ubirací al minuto 20, los rojinegros reaccionaron hasta el segundo tiempo y fue suficiente para darle la vuelta al marcador en tan solo 5 minutos con goles de José Rodríguez al 63 y José Delgado al 68. Atlas consiguió su cuarto título de Copa con José Delgado, Fernando Padilla y José Rodríguez como las máximas figuras. Descensos. Atlas descendió en 3 ocasiones a Segunda División en la temporada 1953-54, asegurando el último lugar de la tabla al perder 0-4 contra Tampico. Ascendió inmediatamente a la siguiente temporada. En los años 60 logró sus últimos títulos en la Primera División ganando la Copa México en 1961-62 y 1967-68, y el Campeón de Campeones en 1961-62. En 1970-71 tuvo la peor temporada de su historia, ganando solo 5 juegos de 34 e hilvanando 17 juegos sin ganar. Aún así, su descenso no se concretó sino hasta su derrota en la liguilla por el no descenso ante Pachuca, en 3 partidos llenos de polémica. El encuentro jugado en el Estadio Revolución Mexicana en Pachuca, Hidalgo, terminó con empate a 2 goles, un partido suspendido en 4 ocasiones con arbitraje de Robert Burt, árbitro francés que mediante convenio con la FMF y la FFF actuó en México. El Atlas era dirigido por Arpad Fikit y no pudo salvarlos del descenso. Solo duró un año en segunda, ascendió de la mano del pistache Alfredo Torres mostrando un fútbol de calidad. Los periódicos de ese tiempo decían, es un equipo de primera jugando en segunda división. Como era de esperarse fue campeón, ocupando el lugar del descendido Freseros de Irapuato y se convirtió en el primer equipo recién ascendido que entró a la liguilla, en 1972-73, en la cual cayó en semifinales ante Cruz Azul, en otro partido en donde el árbitro Marco Antonio Dorantes, expulsó a varios jugadores atlistas. Descendió nuevamente en 1977-78 perdiendo la liguilla por el no descenso ante Unión de Curtidores de León. Ascendió en un año otra vez de la mano del pistache Torres. En esa época vivió los peores años de su historia implantando marcas negativas para el fútbol mexicano, como las 9 derrotas consecutivas en 1980-81, los 11 partidos sin anotar gol también en 1980-81 y los 11 años sin clasificarse a una liguilla. Jugó y ganó 2 liguillas seguidas por el no descenso ante Curtidores y Tampico en 1981 y 1982. Solo calificó a 3 liguillas por el título, siendo su mejor actuación en 1985 cuando quedó eliminado en semifinales contra el América. La era Bielsa y la Volpi. En junio de 1992, luego de su grata experiencia en Wells Old Boys, Marcelo Bielsa partió hacia México, en donde dirigió primeramente al Atlas. Durante su primer año en este club Marcelo dedicó sus esfuerzos en potenciar la cantera de la institución, como ya hizo en Rosario. Se probó a más de 10.000 jóvenes futbolistas, de donde salieron jugadores como Rafael Márquez, Juan Pablo Rodríguez, Gerard Borgetti y Pavel Pardo, entre otros. Durante una temporada, prácticamente la mitad de la selección nacional de México estaba constituida por jugadores desarrollados por Bielsa, que fue una de las personas que transformó el trabajo con juveniles. Para la temporada 1993-94, Bielsa debió asumir la responsabilidad del primer equipo. Ahí surgieron los principales aspectos de su personalidad. Atlas terminó la temporada en 5º lugar general y fue eliminado por Santos de Torreón en los cuartos de final de aquella liguilla de 1994. En 1995 se hizo cargo del Club América donde solo dirigió 36 encuentros, clasificando al equipo para la liguilla. De regreso al Atlas como director deportivo, continuó con su proyecto de formación de jugadores. El buen trabajo realizado en estos clubes le mereció la posibilidad de ponerse al mando de la selección de México, oferta que declinó.
Se contrató al técnico argentino Ricardo Lavolpi formado en México, de cara al torneo invierno 1997. Durante el transcurso de el equipo fue cosechando buenos resultados con el paso de las jornadas, terminando en séptima posición y logrando acceder a la liguilla. Desafortunadamente, y a pesar de su buen nivel demostrado, el equipo fue eliminado en fase de cuartos de final por Cruz Azul. Con todo y este duro revés, la mesa directiva de la institución decidió mantener a Lavolpi en su puesto para el siguiente campeonato. En el torneo verano 1998, Atlas mostró un fútbol excepcional, haciendo valer la razón principal por la cual se habían ganado motes tales como la Furia Rojinegra, los Amigos del Balón y la Academia en el pasado. El club finalizó la fase regular clasificado como cuarto, logrando obtener triunfos destacados como los suscitados ante rivales como Chivas, Pumas, Ticous y Santos Laguna. Ya instaurados en fase final, el club enfrentó en cuartos de final a Ticous, perdiendo en el cotejo de ida por 2-1 en el Estadio 3 de Marzo, pero logrando remontar el marcador global con un 4-2 en un entretenido partido de vuelta celebrado en el Estadio Jalisco. En semifinales, jugaron contra Necaxa, con la ida disputándose en el Estadio Jalisco. Con un resultado de 1-2 para el conjunto de los Rayos, y un empate a 1 tanto en el partido de vuelta, Atlas terminaba siendo eliminado, pero con la frente en alto y mostrando un fantástico estilo de juego, a la par de contar con prometedores jugadores como Rafael Márquez, Hugo Norberto Castillo, Pablo Lavallén, Erubey Cabuto, Pavel Pardo, Juan Carlos Chávez, Miguel Cepeda y Omar Briceño. Para el torneo de invierno 1998 y con la consolidación de futbolistas como César Andrade, Daniel Osorno y Mario Méndez, Atlas supo mantener su buen nivel del torneo pasado, con lo cual logró clasificar de nuevo a fase de liguilla, esta vez al finalizar en el séptimo lugar general, todo esto, a pesar de haber perdido 4 de sus últimos 5 encuentros de fase regular. En la liguilla, Atlas enfrentó a Toluca en cuartos de final. La ida, disputada en el Estadio Jalisco, terminó con victoria para los choriceros por 1-2, mientras que en la vuelta, realizada en el Estadio Nemesio 10, los rojinegros lograron alzarse con el triunfo por 0-2 con goles de Héctor López y Juan Pablo Rodríguez. En semifinales a Atlas le tocó de nueva cuenta medirse ante el Necaxa. La ida en el Jalisco terminó en un aguerrido empate 0-0, la vuelta jugada en el Estadio Azteca terminó en un entretenido 3-2 en la que de nueva cuenta, Atlas terminó siendo eliminado en semifinales. El año 1999 ha sido uno de los años más importantes y recordados en la historia de la institución. En el torneo verano 99 Atlas, con prácticamente el mismo plantel que el año pasado, obtuvo resultados muy positivos, terminó el torneo invicto en condición de local y obtuvo victorias importantes ante Monterrey por 3-2, León por 4-0, Puebla por 3-0, Necaxa por 2-3, América por 3-2 y ante Pachuca por 3-0, Atlas terminó en segundo lugar general, invicto en condición de local, solo perdiendo 3 partidos de visita, ganando 10 partidos, siendo la segunda mejor ofensiva del torneo, y también la segunda mejor defensiva del torneo. En cuartos de final enfrentó al Monarcas Morelia, con el que empató 1-1 en el Estadio Morelos y 2-2 en el Estadio Jalisco, avanzando Atlas por mejor posición en la tabla. En semifinales Atlas se midió ante Cruz Azul, la ida disputada el 26 de mayo de 1999 en el Estadio Azul. Atlas goleó 0-4 a la Máquina en calidad de visitante con goles de César Andrade, Miguel Cepeda, Juan Pablo Rodríguez y Hugo Norberto Castillo. La vuelta disputada el 29 de mayo en el Estadio Jalisco, Atlas derrotó a la Máquina 2-0 con goles de Juan Pablo Rodríguez y Hugo Norberto Castillo. Atlas accedía a la final con global de 6-0. Atlas llegaba por primera vez a una final desde que se inventó el sistema de liguilla. Atlas y Toluca se enfrentaron en la que ha sido una de las mejores finales en la historia del fútbol mexicano. La final de ida se disputó el 3 de junio de 1999 en el Estadio Jalisco. Toluca se fue al frente muy temprano en el marcador con goles de Carlos María Morales y José Saturnino Cardozo.
Atlas descontó con un gol de César Andrade, pero minutos después Carlos María Morales marcó su segundo del partido y el tercero para los Diablos. Ya en el segundo tiempo Atlas se metió en el partido y logró descontar con una gran jugada que terminó en gol de Hugo Norberto Castillo. Finalmente al minuto 69 Rafael Márquez en un remate de cabeza logró empatar el partido para los rojinegros. En el tiempo de compensación un centro mal rechazado por Hernán Cristante hizo que el balón cayera a los pies de Andrade y este rematara a la portería. Por fortuna para los Diablos Omar Blanco detuvo el balón en la línea y el partido terminó 3-3. La final de vuelta se disputó el 6 de junio de 1999 en el Estadio Nemesio 10. Apenas en el minuto un Atlas se fue al frente en el marcador gracias a una anotación del goleador Hugo Norberto Castillo. El Príncipe Guaraní Cardozo empató el partido apenas 3 minutos después. Los Diablos le dieron la vuelta al partido al minuto 26 gracias a un gol de Alberto Macías. A pesar del dominio de los Diablos, Atlas reaccionó y empató al minuto 50 con gol de Miguel Cepeda. El partido se fue a tiempos extras en donde a pesar de las numerosas llegadas de los dos equipos el partido terminó 2-2 y se tuvo que definir en penales. Luego de una larga definición en penales Toluca se consagró campeón del fútbol mexicano, siendo recordada como una de las finales más entretenidas y peleadas de la historia, así como también por ser el último partido de Rafa Márquez con el Atlas en su primera etapa. Para el torneo invierno 99 Atlas se reforzó con jugadores como Diego Cocca y Jorge Santillana y el equipo siguió logrando excelentes resultados iniciando el torneo con una racha de 10 partidos sin perder, hasta que el Cruz Azul logró romper esa racha al derrotar 2-3 al Atlas en el Jalisco. A pesar del revés, Atlas logró conseguir otra racha de 8 partidos sin perder y 6 victorias consecutivas. Atlas vivió lo que fue probablemente su mejor torneo en la historia al ser líder general del torneo, conseguir 38 puntos, 11 victorias, solo una derrota, finalizar invicto como visitante, ser la mejor ofensiva y la mejor defensiva, aparte de conseguir la clasificación a la Pre-Libertadores. En cuartos de final a Atlas le tocó medirse ante los Ticos de la UAG. El partido de ida terminó en un entretenido 2-3 en favor de los rojinegros con 2 goles de Daniel Osorno y otro de Diego Cocca. La vuelta en el Estadio Jalisco concluyó en un entretenido 2-2 con el cual Atlas consiguió su pase a las semifinales. En semifinales a Atlas le tocaba enfrentarse al Pachuca que venía de eliminar al Deportivo Toluca. La ida en el Estadio Hidalgo terminó con una victoria para los de Hidalgo con marcador de 2-0 que ponía a Atlas con un pie fuera del torneo. En la vuelta disputada en un Estadio Jalisco repleto el 11 de diciembre de 1999, Atlas derrotó al Pachuca 1-0 con gol de Hugo Norberto Castillo. Desafortunadamente el global terminó 2-1 a favor del Pachuca y Atlas terminó eliminado en semifinales a pesar de haber jugado mejor. El torneo verano 2000 con la llegada de nuevos jugadores de las fuerzas básicas como Fernando Salazar y Eduardo Livingston Atlas empezó el torneo de forma irregular con 3 derrotas y solo una victoria. A pesar de eso Atlas fue consiguiendo resultados positivos ante rivales como Toros Neza por 6-1, León por 2-0, el actual campeón Pachuca por 3-1, Monterrey por 1-0 y ganaron el clásico tapatío a las Chivas por 3-1, Atlas terminó quinto lugar de la tabla general. En la liguilla le tocó enfrentarse a su acérrimo rival el Guadalajara, ambos partidos terminaron empatados 1-1 y Chivas terminó avanzando a semifinales por mejor posición en la tabla. El torneo invierno 2000 fue un torneo irregular para la zaga atlista, a pesar de eso consiguieron terminar invictos como locales, consiguieron ser la mejor ofensiva del torneo y consiguieron victorias ante Chivas por 2-0, León por 4-1, Necaxa por 2-3, Pumas por 3-1 y ante Monterrey por 2-5. Atlas logró entrar a la liguilla como octavo lugar. En la liguilla le tocó enfrentarse al Cruz Azul que venía de ser líder general. El partido de ida en el Estadio Jalisco la máquina consiguió una sufrida victoria por 0-1, la vuelta disputada el 2 de diciembre de 2000 Atlas consiguió la hazaña y derrotó al Cruz Azul por marcador de 0-2 con goles de Hugo Norberto Castillo y Miguel Cepeda. El 6 de diciembre de 2000 Atlas se medía ante el Deportivo Toluca en la semifinal de ida en el Estadio Jalisco. Atlas empezó ganando el partido gracias a un gol de Cepeda, pero los Diablos consiguieron darle la vuelta al partido.
En unos últimos 10 minutos de alarido en donde hubo 3 goles, Atlas y Toluca empataron 3-3 en un gran partido. En la vuelta jugada en Toluca Atlas perdió por 3-1 a pesar de haber empezado con ventaja vía un gol de Mario Méndez. José Saturnino Cardozo fue el autor de los 3 goles del Toluca. Para el torneo verano 2001, Atlas inició derrotando a las Chivas en un muy entretenido clásico tapatío por 2-3. Atlas tuvo un torneo muy irregular en el cual gracias a sus 2 victorias en las últimas 2 fechas el equipo consiguió entrar al repechaje. Era la primera vez que el Atlas no ingresaba a la liguilla de forma directa desde que eran dirigidos por Ricardo Lavolpi. En el repechaje Atlas cayó derrotado 1-2 ante el Club Puebla en la ida. La vuelta en el Estadio Cuauhtémoc terminó en un entretenido empate 3-3, con el cual Atlas no pudo acceder a la liguilla por primera vez desde el verano de 1997 y a causa de ello Ricardo Lavolpi abandonó el club luego de 4 años de dirigir a los rojinegros. Durante la dirección técnica de Ricardo Lavolpe, el equipo hilvana 8 liguillas consecutivas entre el invierno 1997 y el verano 2001, consigue el liderato general de la competencia en el invierno 1999 y un subcampeonato de liga en el verano 99 contra Toluca. Además de la trascendencia internacional, al llegar a la ronda de cuartos de final de la Copa Libertadores 2000. Copa Libertadores 2000. Década de 2000. Después de que Ricardo Lavolpi abandonó la institución llegó Eduardo Soulaari para sustituirlo de cara al invierno 2001. Duró en el puesto tan solo 7 jornadas, ya que tuvo un inicio muy irregular y únicamente consiguió 2 triunfos ante Atlante y Morelia en las jornadas 2 y 3. Efraín Flores fue el encargado de tomar al equipo. El inicio de Flores fue bueno, logró 5 partidos sin conocer la derrota y consiguió 3 triunfos ante Puebla, La Piedad y León por 3-1, 2-4 y 4-1 respectivamente. Después el equipo siguió con irregularidad y sumó 4 derrotas consecutivas. A pesar de eso Atlas derrotó a Chivas por 0-3 en el clásico tapatío con goles de Daniel Osorno y Pablo Lavallén. Atlas cerró un torneo muy irregular, fuera de la liguilla, sumando 21 puntos terminando en 11ª posición y con José Luis Calderón como la máxima figura del torneo con 9 anotaciones. Para el verano de 2002 llegaba Enrique Meza obligado a levantar al equipo. El primer torneo de Lojitos fue muy bueno, Atlas inició con un empate y 4 victorias consecutivas. Atlas terminó el torneo regular con 30 puntos y entró a la liguilla como 5º puesto con 30 puntos. En liguilla Atlas se enfrentó al Santos Laguna, en la ida Atlas derrotó a los de Torreón por 2-1, pero la vuelta en el Estadio Corona terminó con triunfo para los de casa por 2-1 y un global de 3-3 le dio el pase a semifinales a los laguneros. La máxima figura de los zorros fue de nueva cuenta José Luis Calderón, quien sumó 13 anotaciones. Ya en el Apertura 2002 Enrique Meza sería cesado en la jornada 10 después de tener solamente 3 triunfos y 7 derrotas en donde la más dolorosa fue un 2-5 ante el Querétaro como local, y Fernando Quirarte sería el encargado de tomar las riendas. El inicio de Quirarte fue regular, lograría 4 triunfos ante América, Jaguares, Cruz Azul y Tigres por 3-2, 1-2 y 1-0, pero derrotas ante Puebla, Ticous, Chivas y San Luis y un empate ante Pachuca no fueron suficientes para clasificarse, al conseguir 22 puntos en 15ª posición. El Clausura 2003, con Fernando Quirarte al mando del equipo, empezó con 2 derrotas, sin embargo Atlas consiguió regularidad y con un fútbol ordenado logró una racha de 15 partidos sin perder. Los partidos más destacados fueron el empate 4-4 ante América en el Estadio Azteca y la victoria por 1-3 ante Chivas en el Clásico Tapatío, con goles de Juan Pablo Rodríguez, Gerardo Torres y Mario Méndez. Atlas cerró el torneo en 6ª posición, siendo la mejor defensiva y el equipo con menos derrotas. En la liguilla le tocó enfrentarse a los Rayados de Monterrey. En el partido de ida celebrado en el Estadio Jalisco Atlas inició perdiendo pero Juan Pablo Rodríguez empató de penal, el marcador finalizó 1-1 y todo se tenía que definir en Monterrey. En la vuelta los Rayados se adelantaron con 2 goles del Guille Franco, Atlas en el segundo tiempo reaccionó y empató el partido con una anotación de Juan Pablo García y otra del capitán Juan Pablo Rodríguez de tiro libre.
A pesar de la reacción de los rojinegros, los Rayados se fueron otra vez con la ventaja y derrotaron 3-2 a los dirigidos por Fernando Quirarte por global de 4-3. Atlas cerró un torneo muy regular, con un fútbol muy ordenado y con el Chato Rodríguez como la máxima figura. En el Apertura 2003, Quirarte tendría su peor inicio, sería cesado en la jornada 7 al conseguir solamente apenas 2 puntos y con el equipo en último lugar. Sergio Bueno llegaba al equipo en la jornada 8 goleando 6-1 al Irapuato, lograría 4 triunfos más con un 4-1 con San Luis con 3 goles de Carlos María Morales, 2-1 ante Atlante, 3-1 al Pachuca y 2-0 contra Toluca, pero no fueron suficientes, acabarían en antepenúltimo con solamente 17 puntos. En el mercado de invierno de 2003-04 Atlas se hizo de los servicios del atacante Robert de Pino, que venía de una estancia corta en el Spartak de Moscú de Rusia y del fútbol japonés. En ese momento tenía 22 años de edad y era parte de la selección sub-23 de su país. De Pino se volvería un referente de los rojinegros en la última época. Atlas empezaría el Clausura 2004 con derrotas ante Pumas y Cruz Azul, pero luego recompuso el camino y obtuvo 5 victorias en los siguientes 8 partidos. Robert de Pino se estrenó como goleador con un gol de penal ante el Veracruz en la jornada 4 y a partir de ahí anotó 11 goles en los siguientes 8 partidos. De Pino cerró el torneo con un total de 15 goles en 19 partidos, goles que fueron circunstanciales para que Atlas entrara a la liguilla en séptimo lugar. En los cuartos de final Atlas caería ante Pumas por 1-2 en el Estadio Jalisco y 3-1 en el Estadio Olímpico Universitario y quedaría eliminado con un global de 5-2. Para el Apertura 2004 Atlas formó un plantel muy fuerte con grandes jugadores como Robert de Pino, Juan Pablo García, Carlos María Morales, Juan Manuel García, entre otros. Atlas de la mano de Sergio Bueno consiguió un juego muy ofensivo y efectivo con un promedio 2 goles anotados por partido. El 25 de septiembre de 2004 se jugaba una edición más del clásico tapatío. Chivas dominó el primer tiempo, pero una gran actuación del arquero Antonio Pérez mantuvo intacta la portería atlista. En el segundo tiempo los rojinegros se fueron al frente en el marcador con un gol de Cristian Valdez desde fuera del área. A 10 minutos del final una gran jugada de Juan Pablo García que siguió de un centro al área, terminó con un gol de tijera por Robert de Pino para poner el 2-0 parcial y en tiempo de compensación de Pino burlaría a toda la defensa rojiblanca y vencería al arquero Oswaldo Sánchez para poner el 3-1 definitivo y una victoria más para los rojinegros. Este ha sido uno de los episodios más recordados en la historia del clásico tapatío. Las grandes actuaciones de los rojinegros y una racha de 7 partidos sin perder, consiguieron que Atlas terminara en el cuarto puesto y consiguiera cerrar de local el partido de cuartos de final en la liguilla. A Atlas le tocaba medirse ante el Guadalajara, que había terminado en quinto lugar en el torneo. En la temporada regular Atlas había derrotado a las Chivas por 3-1 con una gran actuación de Pino y era la segunda vez que ambas escuadras se veían las caras en liguilla. El partido de ida de los cuartos de final se jugó el 25 de noviembre, Atlas consiguió llevarse la victoria por 0-1 con gol de Juan Manuel García producto de un tiro de esquina. Ramón Morales falló un penal por parte del chiverío. El partido de vuelta se celebró tan solo 3 días después, el 28 de noviembre. Atlas venía con ventaja y con la motivación de haberse llevado los últimos 2 clásicos. Atlas se fue al frente con 2 goles de Robert de Pino y otro de Juan Pablo García. En el segundo tiempo Chivas reaccionó y el partido terminó empatado 3-3. Juan Francisco Palencia falló un penal por parte del Guadalajara. El partido terminó con un global de 4-3 a favor de los rojinegros y con esto Atlas eliminó al Guadalajara y consiguió su pase a semifinales. Este otro episodio ha sido también uno de los más recordados del clásico tapatío. En semifinales el Atlas se vería las caras ante las Pumas de la UNAM. En el partido de ida celebrado en la Ciudad de México Pumas se llevó la victoria con un marcador de 4-3. Por Atlas aparecieron Robert de Pino, Juan Pablo García y Daniel Osorno. Atlas llegaba a la vuelta con desventaja pero con la ilusión de avanzar a la final. El partido de vuelta terminó con victoria para los Pumas por 1-2 y con un global de 6-4 que les permitió arribar a la final.
Robert de Pino terminó con un total de 17 goles anotados en 21 partidos. Robert de Pino se despidió de Atlas en el torneo Clausura 2005 con un gol ante el Puebla FC, para irse al PSV Eindhoven por 4 millones de euros. De Pino en su paso por Atlas marcó un total de 33 goles en 44 partidos y consiguió entrar a la lista de los 20 máximos goleadores en la historia del club. En el Clausura 2005 Atlas tendría su peor inicio en torneos cortos perdiendo sus primeros 4 partidos. Más tarde, luego de 13 jornadas, Sergio Bueno sería cesado, al obtener solamente 7 puntos de 39. Terminaron el torneo en última posición con 11 puntos únicamente. Para el Apertura 2005 se contrató a Daniel Guzmán como director técnico, pero los resultados no mejoraron, terminaron en 9ª posición con 21 puntos quedándose a 1 de la liguilla y lo único rescatable fue el debut de Andrés Guardado ante el Pachuca. Después de un pésimo 2005 los rojinegros iniciaron el Clausura 2006 muy fuertes en condición de local, logrando derrotar a Veracruz y a Monterrey por 2-0 y 1-0 respectivamente. Sin embargo, como visitantes no consiguieron ganar ningún partido hasta la jornada 7, cuando derrotaron 0-4 a los Estudiantes Ticous con 3 goles de Manuel Pérez. El 16 de abril Atlas venció a Chivas por 3-0 con 2 goles de Emmanuel Villa y un gol de Daniel Osorno a pesar de que Chivas estaba teniendo muy buena actuación en la Copa Libertadores 2006 y se encontraban festejando sus 100 años de fundación. En la última fecha Atlas llegaba ante San Luis con un total de 20 puntos y necesitaba una victoria para avanzar a la liguilla. Atlas se fue arriba en el marcador desde el minuto 6 con gol de Emmanuel Villa, pero en los últimos 5 minutos San Luis le dio la vuelta al partido y terminaron por dejar a los rojinegros fuera de la liguilla. Atlas concluyó el Clausura 2006 con un total de 20 puntos y con Emmanuel Villa como la máxima figura del torneo, con 10 anotaciones. Para el Apertura 2006 de la mano de Rubén Omar Romano los rojinegros iniciaron derrotando a Pumas por 1-0 con gol de Hugo Rodallega. Una semana después golearon 1-6 a los Estudiantes Ticous en el Estadio 3 de Marzo y finalmente en la jornada 3 el conjunto de los zorros derrotó 2-0 a las Águilas del América con 2 espectaculares goles del joven Andrés Guardado desde fuera del área. A lo largo del torneo consiguieron victorias ante Atlante y Veracruz por 0-2 y 3-1 respectivamente y en la recta final ante Monterrey y Necaxa, ambos por 2-1. Atlas concluyó el torneo con un total de 27 puntos, para ocupar el 6º lugar general. En cuartos de final Atlas fue vencido por el América con marcador de 1-3 en el Estadio Jalisco. En la vuelta en el Estadio Azteca el Atlas dio un gran partido, consiguió remontar el marcador con 3 goles de Andrés Guardado, Daniel Osorno y Manuel Pérez respectivamente. Desastrosamente el equipo rojinegro se confió y el América consiguió igualar el encuentro y terminó por eliminar a los rojinegros. El conjunto rojinegro dio principio a su intervención en el Clausura 2007 con un empate sin goles ante Pumas para después conseguir 3 victorias consecutivas, goleando a los Estudiantes Ticous por 4-1, derrotando al América 0-1 en el Estadio Azteca y venciendo por 2-0 al Monarcas Morelia. Jornadas después vinieron los triunfos ante Tigres y Veracruz por 2-0 y 0-1 respectivamente. Desgraciadamente luego llegó la irregularidad y solo consiguieron una victoria ante Cruz Azul por 1-0 en el Estadio Jalisco en los siguientes 8 partidos. En la última jornada Atlas derrotó 2-0 al Querétaro con 2 goles del uruguayo Nicolás Olivera y con esto Atlas consiguió entrar al repechaje y se consumó el descenso de los Gallos Blancos del Querétaro. En el repechaje a los rojinegros les tocó medirse ante el Monarcas Morelia. El partido de ida en el Estadio Morelos terminó empatado 1-1, la vuelta, disputada en el Estadio Jalisco, terminó con un empate 0-0 a pesar de que Atlas dominó gran parte del encuentro. Al final Atlas consiguió entrar a la liguilla por mejor posición en la tabla. En cuartos de final de nueva cuenta Atlas tenía que medirse ante el Club América. La ida en el Estadio Jalisco terminó con un increíble empate 3-3. Los goles de Atlas fueron obra de Manuel Pérez, Andrés Guardado y Nicolás Olivera. Por desgracia para los rojinegros, el conjunto de las Águilas dominó completamente el partido de vuelta y terminaron goleando a los rojinegros por marcador de 4-1, para eliminarlos nuevamente de la liguilla.
Tiempo después se anunció el traspaso de Andrés Guardado al Deportivo La Coruña, por 7 millones de euros. En el Apertura 2007 el Atlas tuvo uno de los peores inicios al conseguir solo un punto de 24 posibles durante las primeras 8 fechas. Por lo cual Rubén Omar Romano sería cesado y se contrataría a Tomás Boy. Al mando de Boy, el Atlas tuvo 3 triunfos consecutivos ante Ticous, Morelia y Necaxa, pero los resultados no mejoraron, al terminar nuevamente en el último sitio de la tabla general, con solo apenas 12 puntos. Para el Clausura 2008 Atlas se hizo con los servicios de Miguel Ángel Brindisi. El inicio de los rojinegros fue fatal, tan solo consiguieron una victoria por 3-0 ante el Veracruz y sufrieron 3 derrotas. A pesar de eso Atlas tomó mucha fuerza como local al obtener 2 victorias ante América y Puebla por 1-0 y 2-1 respectivamente, y rescatar un empate en el último minuto ante Pumas por 2-2. Después para los rojinegros vino un empate por 3-3 ante Estudiantes Ticous en el Estadio 3 de Marzo, una victoria como local por 1-0 ante Monarcas Morelia y finalmente un escandaloso revés por 6-1 ante Santos Laguna en el Estadio Corona. A pesar de la derrota, los rojinegros consiguieron vencer a los Tigres y al Cruz Azul por 1-0 y 2-0 respectivamente en el Estadio Jalisco y con esto amarrar su pase al repechaje. En el repechaje al conjunto rojinegro le tocó enfrentarse a los Rayos del Necaxa. El partido de ida en el Estadio Jalisco terminó empatado 1-1 gracias a un gol olímpico del negro Juan Carlos Medina. El partido de vuelta concluyó empatado sin anotaciones, y el conjunto de Aguascalientes terminó por avanzar a la liguilla por mejor posición en la tabla. Atlas finalizó con una muy destacada participación en la Copa Libertadores 2008 al terminar en cuartos de final y en el torneo local demostró ser un conjunto muy fuerte como local pero muy débil como visitante al no conseguir ganar ningún partido fuera del Estadio Jalisco. Bruno Marioni fue el máximo referente de los rojinegros al anotar un total de 7 goles en la Copa Libertadores y 4 en la Liga Mexicana para el Apertura 2008. Bruno Marioni fue vendido al Pachuca, pero los rojinegros consiguieron fichar a Gonzalo Vargas, Darío Botinelli y Ariel Bogado. Atlas inició el torneo goleando sorpresivamente 5-0 a Jaguares con 2 goles de Ariel Bogado, 2 goles de Gonzalo Vargas y un gol más de Diego Colotto. A pesar de eso Atlas no consiguió tener regularidad y sumaron 3 derrotas consecutivas, por lo cual Miguel Ángel Brindisi fue cesado y llegó Darío Franco para dirigir al cuadro atlista. Inmediatamente el equipo repuntó y consiguió 2 victorias consecutivas ante Puebla por 2-0 e Indios de Ciudad Juárez por 2-4. En la recta final del torneo Atlas logró 3 victorias ante Necaxa, Santos Laguna y Morelia por 0-1, 2-1 y 2-1 respectivamente, pero también recibió una goleada por 4-0 ante Toluca en el Nemesio 10 complicando así su clasificación a la liguilla. En el último partido de la jornada Atlas empató ante Pachuca por 1-1 y no logró entrar a la liguilla, terminando con un total de 22 puntos en la 11ª posición. Ariel Bogado fue el máximo anotador de los rojinegros con 7 anotaciones. Copa Libertadores 2008. El regreso de la Volpi. Década de 2010. Problemas económicos y porcentuales. Venta a Grupo Salinas. Copa Libertadores 2015. De nuevo los problemas de descenso. Venta a Grupo Orleji. Década de 2020. Segundo título de Liga. Tercer título de Liga y bicampeonato. Cantera. En esta época se produce una larga etapa de trascendencia para la institución fundamentada básicamente en su gran trabajo en fuerzas básicas. Es acreedor con el apodo de la Academia por su tipo de juego, por su calidad y por contar con una de las mejores canteras del fútbol mexicano, siendo base para el surgimiento de jugadores destacados como Guillermo el Campeón Hernández, Jesús del Muro, Javier Gato Vargas, Magdaleno Chivo Mercado, José Delgado, Chuy Delgado, Bernardino Berna García, José de Jesús Achevis, Javier Quintero Morones, Juan Carlos Chávez, Miguel Ángel Cepeda, Daniel Osorno, Cristian el Enano Limón, Pavel Pardo, Gerard Borgetti, Oswaldo Sánchez.
César Andrade. Erubey Cabuto. Rafael Márquez. Juan Pablo Rodríguez. Juan Carlos Medina. Andrés Guardado. Hugo Ayala. José de Jesús Corona. Juan Carlos Valenzuela. Néstor Vidrio. Edgar Pacheco. Gerardo Flores. Jorge Torres Nilo. Darwin Chávez. Armando Navarrete. Antonio Briseño. Arturo González. Daniel Álvarez. Martín Barragán. Brian Garnica. Trayectoria. Palmarés. Títulos oficiales. Torneo clasificatorios. Pre-Libertadores, 1999. Copa Pre-Libertadores, 1999. Torneos amistosos. Torneo hexagonal de fútbol, 1966. Copa de Oro Ciudad de Guadalajara, 1969. Trofeo Internacional Ciudad de Guadalajara, 1971. Torneo Jaiba Brava, 1979. Copa Marlborough, 1990. Cuadrangular Guerra de Gigantes, 50 años del Estadio Jalisco, 2010. Copa Asia Jalisco, 2011. Copa Revolución, 2019. Datos históricos del club. Temporadas en la Primera División de México, 89. Temporadas en Segunda División, 3. Liguillas por el título, 22. Finales por el título, 3. Superlideratos, 2. Descensos a Segunda División, 3. Ascensos a Primera División, 3. Mejor puesto en la Primera División de México. En torneos largos, 1 grado. En torneos cortos, 1 grado peor puesto en la Primera División de México. En torneos largos, 20 de 20 equipos. En torneos cortos, 18 de 18 equipos. Primera victoria en la Primera División de México, Atlas 3-1 Veracruz en 1943-44. Mayor goleada recibida, Atlas 2-9 ADO en 1943-44. Más puntos en una temporada. En torneos largos, 53. En torneos cortos, 38. Mayor racha de partidos sin perder, 16. Mayor número de goles marcados en una temporada, en torneos largos, 71. Más triunfos en una temporada, 18. Más victorias consecutivas, 7. Más empates consecutivos, 8. Más derrotas consecutivas, 9. Más empates en una temporada, 18. Más derrotas en una temporada, 21. Más juegos seguidos sin ganar, 20. Terminó la temporada 1970-71 con 17 juegos sin ganar, descendió y en su regreso en la temporada 72-73 no ganó en sus 3 primeros juegos. Menos victorias en una temporada, 1 menos derrotas en una temporada, 1 menos goles recibidos en un torneo, 10. Jugador con más goles en una temporada, Norberto José Pairox con 30 goles en la temporada 1945-46. Más juegos seguidos sin anotar, 11 en la temporada 1980-81. Apodos. El Club Atlas ha tenido varios apelativos: los rojinegros, los chicos del paradero, la academia, las margaritas, los amigos del balón, la furia rojinegra, pero finalmente su apelativo son los zorros, con que se les conoce en el momento actual. Uniforme. Uniformes actuales. Uniforme local, camiseta rojinegra, pantalón negro y medias negras. Uniforme visitante, camiseta gris claro con mangas rojinegras, pantalón y medias gris claro. Uniforme alternativo, por presentarse. Uniformes anteriores. 2021 a 2022, 2020 a 2021, 2019 a 2020, 2018 a 2019, 2017 a 2018, 2016 a 2017, 2015 a 2016, 2014 a 2015, 2013 a 2014, 2013, 2012, 2011 a 2012, 2010 a 2011. Jugadores. Plantilla y cuerpo técnico. De acuerdo con los reglamentos,
de competencia de la Liga MX y de participación por formación de la FMF, los equipos del máximo circuito están limitados a tener registrados en sus plantillas un máximo de 10 jugadores no formados en México, de los cuales solo 8 pueden ser convocados por partido. Esta categoría de registro, no solo incluye a los extranjeros, sino también a los mexicanos por naturalización y los mexicanos por nacimiento, cuyo periodo formativo no se hubiera realizado en el país. En virtud de lo anterior, la nacionalidad expuesta aquí, corresponde a la del registro formal ante la Liga, indistintamente de otros criterios como doble nacionalidad, la mencionada naturalización o la representación de un seleccionado nacional distinto al del origen registrado. Altas y bajas, Clausura 2023.